Bueno, señores, entonces para el día de hoy lo que vamos a hablar es del sistema digestivo en el hombre, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta que el aparato o sistema digestivo pues es el conjunto de órganos y glándulas que se encuentran encargados de realizar pues la digestión de los alimentos que nosotros consumimos. Bueno, el sistema en sí, pues tiene una función principal, ¿cierto? Que es absorber los nutrientes de la comida para que así puedan ser direccionados hacia la sangre y luego pues a las diferentes células del cuerpo para que ingresen a ellas, ¿cierto? Y el organismo pues las pueda utilizar pues todos esos nutrientes para generar la energía y las demás sustancias que pueda necesitar para que se mantenga en constante funcionamiento, ¿listo? Entonces el sistema digestivo vamos a tener en cuenta que no funciona solo, ¿cierto? Sino que eh, depende o la función, como lo vimos anteriormente en la clase pasada, la función digestiva, la función de nutrición en los animales, pues depende no solo de este sistema, sino también está ampliamente ligada con la parte respiratoria, con la parte circulatoria, pues como en general, y algo con la parte de la excreción. Vamos a tener en cuenta, muchachos, que el sistema digestivo, entonces, en conjunto con los demás sistemas, completan el proceso de nutrición como tal. El proceso de digestión, entonces, se reduce al tratamiento específico que se le dan a los diferentes alimentos que consumimos con la finalidad de extraer de ellos pues esas sustancias nutritivas que posteriormente van a ser la materia prima para que las diferentes células funcionen. ¿Listo? Pero pues el sistema digestivo realiza una primera parte porque el rol de este sistema va hasta el punto en el que esos nutrientes que se extrajeron de los alimentos son direccionados al torrente sanguíneo, ¿cierto? Hasta ahí llega el papel del sistema digestivo. De ahí para allá, pues obviamente entran en acción otros sistemas que conjuntamente actúan para completar el proceso de nutrición. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta que el sistema digestivo entonces se encuentra constituido anatómicamente, es decir, su estructura se encuentra constituida por lo que es el tubo digestivo como tal y las glándulas anexas. ¿Qué es el tubo digestivo? El tubo digestivo es una serie de órganos todos huecos hechos de músculo liso, de ahí que tienen capacidad de movimiento para así poder garantizar el flujo de materia, de materiales por su interior, ¿cierto? Entonces, como les digo, es un grupo de órganos huecos que al unirse pues forman como un sistema de tubería, ¿sí? como en la casa, cuando el acueducto, bueno, que unimos varios tubos y esos tubos pues conforman el sistema. En este caso pues son varios órganos que tienen estas características. Este tubo digestivo, ¿cierto? Va desde la boca hasta el ano, ¿cierto? Que es la parte final de este tubo digestivo. La unión de todos los órganos en conjunto forman este tubo. ¿Cuáles son esos órganos? Empezamos con la boca, que es la sección de ingreso, ¿cierto? Seguimos con el esófago, que es la siguiente conexión que conecta a la boca con el siguiente órgano que será el estómago. ¿Listo? El estómago es la parte, digámosla así, como más amplia en el sentido de espacio que tiene el tubo, ¿cierto? Es como una parte del tubo en la que hay como un ensanchamiento y que contiene pues unas sustancias específicas. A ese estómago se encuentra directamente unido el intestino delgado, que es la parte más extensa del tubo digestivo,
pero la de dimensiones en términos de espesor más pequeñas. Luego tenemos el intestino grueso que se une directamente. Una vez finaliza el intestino delgado, este se une al intestino grueso, ¿cierto? Que es lo que conocemos como el colon, ¿cierto? Su parte final es lo que conocemos como el colon. A este intestino grueso también se encuentra unido lo que nosotros conocemos como el apéndice. Se encuentra el recto, que es la parte final de este intestino, que desemboca en el ano, ¿cierto? Que es la estructura que permite pues la eliminación de desechos. ¿Listo? Bueno, tenemos las glándulas anexas. Las glándulas anexas son aquellas que se encargan de generar, de producir y segregar, es decir, liberar de sus estructuras los diferentes líquidos digestivos, es decir, los diferentes líquidos que son necesarios para que ese alimento que se ha consumido se pueda transformar en esas sustancias simples que lo componen para luego sí facilitar su digestión y su posterior paso al torrente sanguíneo. ¿Cuáles son? Son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. ¿Listo? Esas son las tres glándulas anexas. ¿Qué significa? Significa que son glándulas que en medio de sus múltiples funciones, ¿cierto? También participan de la digestión. Vamos a tener en cuenta que como son glándulas anexas, algunas de ellas, ¿cierto?, cumplen funciones adicionales que participan en otros procesos. ¿Listo? No necesariamente tienen función exclusivamente digestiva, como el caso del hígado, que adicional a eso también tiene funciones de otro tipo, en términos inmunológicos, ¿cierto? Porque es la encargada pues como de desinfectar, también tiene una función anexa en la parte excretora. El páncreas tiene una función también anexa en términos de regulación, ¿cierto? Tanto el hígado como el páncreas tienen funciones más endocrinas que otra cosa, ¿cierto? Pero anexamente participan de esta, desde su parte endocrina, pues participan en esta proceso digestivo, ¿listo? Bueno, aquí algunos datos que debemos tener en cuenta para pues entender algunas cuestiones que más adelante voy a hablar. Entonces, la primera es que el bolo alimenticio, ¿cierto? Es una mezcla que se produce cuando el alimento es triturado por los dientes en el proceso de masticación y se mezcla con la saliva, ¿listo? Con la finalidad de iniciar la degradación de carbohidratos presentes en el alimento. ¿Qué es la degradación? La degradación hace relación a la que a la partición, digámoslo así, de los carbohidratos, ¿cierto? Es decir, tomar sustancias de gran tamaño, partirlas para convertirlas en sustancias de menores tamaños que sean más fáciles de asimilar por el cuerpo, ¿listo? Pero entonces vamos a tener en cuenta este concepto de bolo alimenticio, que es el resultado del alimento triturado por los dientes, particularmente por los dientes molares, durante el proceso de masticación, al que se le añade la insalivación, es decir, se mezcla con la saliva. Esto con la intención pues de iniciar el proceso digestivo. Bueno, eso con respecto al bolo alimenticio. Por otra parte, vamos a tener en cuenta que las glándulas anexas no se consideran parte del tubo digestivo como lo decíamos, ¿cierto? Las glándulas anexas, ¿cierto? Son órganos, ¿cierto? Glándulas que tienen funciones diferentes dentro del cuerpo, no son exclusivamente digestivas, a diferencia de los órganos que forman parte del tubo digestivo, ¿cierto? La otra pues tampoco se pueden considerar parte del sistema digestivo,
porque por ellas no pasa el bolo alimenticio, ¿cierto? Entonces, las que forman el tubo digestivo tienen que ser huecas, ¿cierto? Entonces, ni el páncreas, ni digamos, ni las glándulas salivales, ni el hígado, que son las glándulas anexas, pues son huecas y ellas no tienen interacción directa con el bolo alimenticio, que ya vimos que es la mezcla del alimento triturado por los dientes con la saliva. Por ende, entonces las glándulas anexas no forman, como no tienen contacto, no forman parte de ese recorrido que hace el bolo alimenticio en el interior del cuerpo, sino que simplemente de forma indirecta apoyan este proceso de digestión, aportando pues diferentes sustancias para que ese proceso de digestión que se realiza al interior del tubo digestivo finalmente se lleven a cabo. ¿Listo? Entonces tengan siempre en cuenta esto. ¿Listo? Entonces que las glándulas anexas, ¿cierto? Son glándulas que pertenecen a otros sistemas, ¿cierto? Generalmente pertenecen a otros sistemas, sino que en el ejercicio de su funcionamiento producen unas sustancias que son utilizables dentro del proceso digestivo que se realiza al interior del tubo. ¿Listo? Para formar parte del tubo, pues obviamente debe, pues uno, nuestra estructura debe ser hueca, pues el concepto de tubo, y dos, pues debemos tener en cuenta que se debe partir de que para que sea tubo digestivo, pues el bolo alimenticio, que es la materia prima, pues debería tener interacción con estas glándulas, la cual no tiene. ¿Listo? Bueno, vamos a tener en cuenta que este tubo digestivo, ¿cierto? Todos los órganos que lo conforman, la boca, el esófago, el estómago y los dos intestinos, ¿cierto? Incluyendo el recto y el ano, en su interior se encuentran revestidos, se encuentran cubiertos por una membrana que conocemos como la mucosa. ¿Listo? Esa mucosa tiene la finalidad de proteger ese tejido que es músculo liso, que conforma a estos órganos, ¿listo? La mucosa de la boca, del estómago, del intestino delgado, contienen unas glándulas diminutas, ¿cierto? Que son las encargadas de producir las diferentes sustancias que van a permitir la digestión de los alimentos, ¿cierto? Entonces, en esa mucosa es donde se encuentran como unas pequeñas estructuras, ¿cierto? Que van produciendo y liberando diferentes sustancias, ¿cierto? Que estos órganos van a utilizar para producir o llevar a cabo en realidad el proceso de digestión, ¿listo? El tubo digestivo, como les decía, todo el tracto digestivo, que es todo el tubo, tiene una capa muscular suave, está hecho de una capa muscular suave. Específicamente nosotros vimos hace 15 días los tipos de músculo, el tejido muscular en los animales, que habían tres: músculo estriado, que era el que se unía directamente a los músculos y permitía el movimiento general; el músculo liso, que era un músculo donde las fibras musculares eran mucho más delgadas y que tenía movimientos limitados y que se encontraba formando parte pues específicamente del tracto digestivo y de las vías sanguíneas en general. ¿Listo? Ese músculo es el que permite transformar los alimentos y transportarlos a lo largo del tubo digestivo. ¿Por qué? Ese tracto digestivo, como está hecho de músculo, pues puede moverse, ¿cierto? Haciendo movimientos como de contracción y relajación que permiten que ese alimento se vaya desplazando. Específicamente hablando, en el estómago tiene la capacidad de contraerse y relajarse y hacer como que el contenido del estómago empiece a mecerse en forma circular, ¿cierto? Como en un movimiento de centrifugación. ¿Listo? Entonces ustedes traigan a su cabeza la imagen de ese líquido, ¿cierto? Como digamos ustedes tienen una taza, ¿cierto? Y le agregan líquido, como cuando queremos enfriar un líquido, que lo tenemos dentro de la taza y empezamos a menear la taza para que el líquido empiece como a moverse y a moverse. Ese mismo movimiento realizan los alimentos que se encuentran en el estómago para facilitar la mezcla con las diferentes sustancias que hay en el estómago y pues llevar a cabo el proceso digestivo. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que ese tracto digestivo pues está hecho de músculo liso específicamente.
Bueno, ahora sí vamos a entrar con la anatomía del aparato digestivo como tal. ¿Listo? Entonces acá están los órganos, empezamos con la boca, tenemos las glándulas salivales, el esófago que se encuentra unido al estómago, ¿cierto? El cual se encuentra unido al intestino delgado y este al intestino grueso que desemboca en el recto y en el ano. Adicional a eso, ¿cierto? Vamos a tener las glándulas anexas que son el hígado, el páncreas. ¿Listo? Y pues las glándulas salivales que ya sabemos que son glándulas anexas, es decir, que no forman parte del tracto digestivo como tal. Bueno, listo, vamos a iniciar con la boca. Entonces la boca es la cavidad donde pues ingresan los alimentos al organismo, ¿cierto? Y es en la cual pues se inicia el proceso de la digestión. Listo, pues tiene dos funciones principales. La primera que es la masticación, pues que ya todos sabemos que es donde los alimentos son triturados por los dientes. Vamos a tener en cuenta que nosotros tenemos varios tipos de dientes, ¿cierto? Los dientes frontales que se conocen como incisivos, que su función principal es cortar, ¿cierto? Al lado de ellos tenemos los dientes caninos, lo que nosotros conocemos como los colmillos, que aparecen únicamente en los animales que consumen carne, ¿cierto? Que la función es desgarrar la carne para facilitar, obviamente, su consumo. Y los dientes del fondo, que nosotros conocemos como las muelas, pero en realidad se llaman molares, que son los encargados de la trituración. Existen dos tipos de muelas, las premolares y las molares. Las premolares son las que se encuentran inmediatamente después de los colmillos o caninos, y las molares como tal son las del fondo, ¿cierto? Su función es moler, ¿cierto? Entonces es triturar. Bueno, en el caso de los rumiantes, que son los animales que consumen vegetales, vacas, caballos y demás, ellos no poseen caninos, sino que poseen un juego más de incisivos para cortar la hierba, ¿cierto? Y sus molares son de mayor efectividad, pues para moler como tal esa hierba y pues pasar, tragarla, ¿listo? Porque el concepto real es tragar, se oye feo, pero pues es la forma correcta de decirlo, ¿listo? La insalivación es la segunda función de la boca, que es donde los alimentos son humedecidos por la saliva, ¿cierto? Entonces, recordemos que la insalivación es humedecer el alimento con saliva, es decir, mezclarlo con la saliva. No es producción de saliva. La salivación es la producción de saliva, pero esa no le corresponde a la boca porque ya sabemos que esa le corresponde a las glándulas salivales. Vamos a tener en cuenta que en la boca, entonces, aparte de los dientes para la masticación, vamos a tener un órgano adicional que es la lengua, que es la encargada de la insalivación. Con los movimientos de la lengua, el alimento que se está triturando va girando y se va mezclando con la saliva, ¿listo? Como resultado de esto ya sabemos que se forma el bolo alimenticio, ¿listo? Bueno, acá pues como ven la saliva tiene dos propósitos, ¿listo? Entonces la primera de la saliva es ayudar a formar el bolo alimenticio, que ya sabemos qué es, ¿listo? Pero también en algunas ocasiones logra liberar la boca de algunas bacterias y limpia algunos restos de alimentos que hayan quedado posterior a la masticación, ¿listo? En el caso particular de los animales silvestres, la saliva tiene una función mayor bacteriana, ¿listo? Es decir, combate con mayor eficacia las bacterias, ¿listo? Por eso es que los animalitos cuando tienen heridas se lamen constantemente, porque su saliva tiene esta característica y les ayuda a mantener desinfectada la herida y a ayudar pues que su proceso de cicatrización y su proceso de curación sea más efectivo, ¿listo? En el caso del hombre, este proceso, pues, o esta característica antibacteriana de nuestra saliva es muchísimo menor, ¿listo? Entonces, pues, funciona en alguna medida, ¿cierto? Por eso es que nosotros instintivamente cuando nos cortamos o algo, instintivamente lo primero que pensamos es en lamernos, porque es como un instinto animal que se desarrolla. Bueno, vamos a tener en cuenta entonces también que en cuanto
a lo que corresponde a las glándulas salivales. Ya sabemos, son las glándulas, ellas son las encargadas de la producción de la saliva y de su liberación, ¿cierto? Que es la parte de segregarla. Ya sabemos pues que esta saliva la vamos a utilizar para humedecer y facilitar el proceso de digestión, formar el bolo alimenticio, ¿listo? Tenemos tres tipos de glándulas de saliva, todas producen saliva, está la glándula sublingual, está la glándula, perdón, submandibular y está la glándula paratódica, ¿listo? Entonces, la primera tiene conductos que segregan y que drenan directamente al suelo de la boca. ¿Listo? Entonces es esta primerita que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, esta es la que directamente lanza la saliva a la parte de abajo de la lengua, ¿cierto? Lo que está abajo de la lengua. Luego tenemos la submandibular, ¿cierto? Que sería esta, ¿listo? Ay, perdón, es el conducto de drenaje que se conoce con el nombre de Wharton, que drena a través de la mucosa bucal a ambos lados del frenillo lingual en el suelo de la boca. ¿Listo? Entonces, cuando nos llenamos de saliva, ¿cierto? Entonces, en nuestra boca, abajito, abajito, ¿cierto? Como ya cuando va a iniciar lo que nosotros conocemos como la garganta, ahí entonces se empieza a producir esa saliva para reforzar. ¿Listo? Y luego tenemos perdón, la parótida, que este produce la saliva, pero la libera por la parte superior, ¿listo? Por donde se encuentran nuestros dientes molares, ¿listo? Bueno, muchachos, el caso es que las tres pues nos van a generar y a liberar la saliva hacia la boca, pues para que cumpla su función. Vamos a tener en cuenta también que la saliva no solo tiene una función digestiva, que era por eso también que les decía que estas glándulas todas van a tener unas segundas funciones. La saliva también tiene la función, las glándulas salivales, de producir saliva durante el proceso del habla, listo, para lubricar el paladar y lubricar las cuerdas vocales para que durante el proceso de habla esta lubricación se mantenga y se produzca la voz de forma eficaz, listo. Esa es otra función que tienen las glándulas salivales. Bueno, pues más allá de las glándulas salivales, la saliva como tal, ¿cierto? Que la saliva no simplemente se produce cuando estamos comiendo, sino que se produce constantemente durante el proceso de habla, de generación de voz. ¿Listo? Bueno, luego de la boca, ya tenemos el esófago. Ah, bueno, acá antes de todo les vamos a decir también eh, la lengua, ¿cierto? Que forma parte de la boca, aparte de generar el movimiento del alimento para que se insalive y se mezcle con la saliva y se forme el bolo alimenticio, también es la encargada de permitir tragar, ¿cierto? La lengua empuja el bolo alimenticio hacia la parte del fondo para que ingrese al esófago y por los movimientos del esófago, ¿cierto? Se trague y pase hasta hacia el estómago, ¿listo? Entonces, el esófago es el tubo muscular, pues se supone mide alrededor de unos 30 centímetros de largo y comunica la cavidad bucal con el estómago. ¿Listo? A través de este conducto es que los alimentos pasan, ¿cierto? Hacia el estómago para continuar su proceso digestivo. ¿Listo? Estas paredes generalmente están cerradas, ¿listo? Es como si estuvieran aplastadas las paredes para evitar de pronto el paso de diferentes microorganismos y demás, y cuando hay bolo alimenticio, ¿cierto? O se traga saliva para la lubricación de las cuerdas vocales, se abre pues para permitir el paso de estos. ¿Listo? Bueno, luego llegamos al estómago, que el estómago es uno de los órganos principales del sistema digestivo. Tiene una forma de saco y es acá donde pues se realizan la mayor cantidad de procesos digestivos. ¿Listo? Este estómago pues sirve de depósito
de toda la comida luego de que ha sido procesada por la boca y convertida en bolo alimenticio. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta que es aquí donde se almacena. El resto de órganos son simplemente transitorios. ¿Listo? Bueno, este es el que ejecuta la parte más importante de toda la transformación, porque es en este donde se separan todos los componentes nutritivos de los alimentos, ¿cierto? Entonces, acá en la mucosa, que ya vimos que todos estos órganos tienen una mucosa, en la mucosa que forma parte de este órgano, vamos a tener en cuenta que esa mucosa tiene unas glándulas que producen un jugo gástrico que en realidad es ácido clorhídrico, que cuando el bolo alimenticio ingresa, se forma se llega al estómago, se mezcla con este ácido, ¿cierto? Como les dije, esa parte del tubo digestivo empieza a comprimirse y a contraerse, haciendo como que ese contenido empiece como a mecerse en su interior y se mezcla en su totalidad. Como es un ácido, ese ácido desintegra, ¿cierto? Y forma como una especie de emulsión al interior del estómago, ¿listo? Con la finalidad de que todas estas enzimas, adicional produce unas enzimas estomacales que hacen que, digamos, las grasas, las proteínas, los carbohidratos y todos los componentes que hay dentro de los alimentos se separen, ¿listo? De esta forma, pues circula con mayor facilidad hacia el intestino, tanto para que sea asimilada por el cuerpo como para que sea desechada, dependiendo de en qué intestino se encuentra. Bueno. Listo, vamos a tener en cuenta también que el hígado es un importante, es un órgano anexo, una glándula anexa que tiene muchas funciones en el organismo. Listo, como le dice acá, la principal de las funciones es metabólica y excretora, ¿cierto? Ya que es el encargado de limpiar la sangre de las diferentes sustancias de desecho que queden producto del metabolismo. Bueno, su función principal en el proceso digestivo es la producción de la bilis y liberación de la bilis. La bilis pasa al intestino delgado, ¿cierto? Y esa bilis es la que ayuda a digerir las grasas, ¿listo? Las grasas por su estructura pues son sustancias bastante complejas para digerirse, como no se pueden mezclar en el agua, entonces para facilitar su digestión se produce la bilis, ¿listo? Como lo decía, entonces también pues desinfecta nuestra sangre de diferentes sustancias o microorganismos que puedan estar en ella, que la puedan afectar, convirtiéndolas en inocuas, es decir, desactivándolas y haciendo que no generen ningún tipo de daño en nuestro organismo. Pero acá tener en cuenta que la función principal del hígado dentro de nuestro sistema, ¿cierto?, es la producción de la bilis. ¿Listo? Esa es la situación principal. ¿Listo? Entonces secretan bilis, produce bilis, y esa bilis se utiliza para facilitar la digestión de las grasas. Esa es la función del hígado. En cuanto al páncreas, ¿cierto? El páncreas, su función principal es endocrina, como ya lo había dicho. ¿Listo? Este produce varias hormonas como la insulina y demás, ¿cierto? Que tienen funciones específicas dentro del funcionamiento del cuerpo. ¿Listo? Pero tiene una función especial, que es producir algo que se llama el jugo pancreático, que tiene enzimas, ¿cierto?, que llegan al intestino delgado y ayudan a la digestión en general de los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hace el páncreas? El páncreas genera el jugo pancreático, que luego viaja hasta el intestino delgado y ahí ayuda a completar todo el proceso digestivo para que todas las sustancias y nutrientes se separen. ¿Listo? Posterior a eso vamos a tener el intestino delgado, que es la parte del tubo digestivo, ¿cierto? O del aparato digestivo, que se encarga de la absorción de los nutrientes. ¿Listo? Entonces, esa digestión que se inició en el estómago finalmente termina en el intestino, se estima, delgado, perdón.
Se estima que nuestro intestino delgado tiene más o menos una longitud de 6 a 7 metros, ¿listo? Entonces, como les decía, es la parte más amplia del sistema del tubo digestivo. Este se divide en tres, ¿listo? El duodeno, que son más o menos, se estima que los primeros 25 centímetros, ¿listo? Que se encarga de la digestión de alimentos y de la absorción de nutrientes. Es el principal, como la principal parte, ¿listo? Porque ahí se acaba de separar todo y es ahí, este duodeno tiene unos vellos que se llaman las vellosidades capilares, que son como pitillitos que absorben todos esos nutrientes, absorben los azúcares, las proteínas, las vitaminas, bueno, todos esos nutrientes los absorben y los trasladan a las venas, a los vasos sanguíneos, para que se mezclen con la sangre y puedan ser transportados, ¿listo? Luego tenemos el yeyuno, que son, pues se estima que dependiendo de la talla de la persona, puede tener una longitud de entre 1.5 y 2.5 metros, ¿listo? Ahí se completa toda la absorción, ¿listo? Ahí todos los alimentos ya empiezan a recorrer, entonces en el duodeno se empieza la absorción, ¿listo? De sustancias específicas, sobre todo como lo decimos acá el hierro. En el yeyuno, ¿cierto? Ese punto 1.5 a 2.5 metros, se recorre la mezcla, ¿cierto? Y ahí empieza el proceso o continúa el proceso de absorción, ¿listo? Entonces, todas esas sustancias que estaban en los alimentos y que pueden ser utilizadas por las células se continúan absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo. ¿Listo? En este caso, ¿cierto? Las proteínas y carbohidratos y grasas que todavía tengan tamaños muy grandes son degradadas aún más, ¿cierto? Es decir, se degradan a su mínima expresión para que puedan ser absorbidas con mayor facilidad, ¿listo? Hay sustancias que son muy grandes, químicamente hablando, ¿cierto? Están compuestas por grandes cantidades de átomos y no son fácilmente absorbibles por el duodeno. Entonces pasan al yeyuno, ahí con el jugo intestinal que produce ese yeyuno, se acaban y se terminan de fraccionar para que luego sí puedan ser absorbidas, ¿listo? Bueno, y el ileón, ¿cierto? Listo, que es la última parte que puede alcanzar dependiendo de las tallas, ¿cierto? Hasta 6 metros, ¿cierto? Ahí pues estas dimensiones no es que mida unos 6 metros en total, sino puede llegar hasta medir 6 metros dependiendo de la talla. De una persona. Una persona de talla baja, ¿cierto? Tiene un ileón alrededor de 4 a 4.5 metros. Las personas más altas pueden llegar hasta 6 metros de ileón, completando incluso intestinos delgados hasta de 8 metros, ¿listo? Bueno, listo. Este ileón, pues obviamente esta última parte es la encargada ya de absorberle el restante de nutrientes que quedan. Ahí ya pues lo que queda es muy poco, pero pues esa es la intención, ¿cierto? Todo el trayecto del intestino es absorber, absorber, absorber y direccionar hacia la sangre. Bueno, entonces la función del intestino, como vemos, pues es terminar la digestión, que es terminar de degradar todas las sustancias de tal forma que puedan ser absorbidas y pasadas a la sangre. Esto durante el transcurso y el trayecto de todo de toda esta parte del tracto digestivo, vamos a estar absorbiendo, absorbiendo y absorbiendo. Para luego terminar en el intestino grueso, ¿cierto? El intestino grueso es un tubo muscular, ¿cierto? Este músculo es mucho más fuerte. Se estima que puede medir entre 1 metro y 1,5 metros, insisto, dependiendo de la talla de la persona, ¿listo? Y que puede tener de entre 3 a 7 centímetros de diámetro, ¿cierto? Entonces, de grosor. Este se encarga de preparar los restos que quedaron de la digestión para ser eliminados y expulsados, ¿listo? Bueno, este está formado por el ciego, ¿cierto? Que es la primera porción del intestino grueso.
porque es como un saco que termina en el apéndice y que tiene como eh, funciones que tiene como bacterias que contribuyen a la reducción de algunas sustancias para facilitar su absorción, ¿cierto? Ahí es donde se encuentra lo que conocemos como la flora intestinal, que son como esas bacterias que ayudan como a desintegrar un poco más todas esas sustancias para facilitar que sean absorbidas y que al final lo único que quede sea materia que no es aprovechable por el cuerpo. ¿Listo? El colon, que es la última parte, ¿cierto? Que tenemos colon ascendente, que es el que está unido directamente al ciego, colon transverso, colon descendente, ¿listo? Y finalmente el colon sigmoide, que ya es la última parte, que es la que se une al recto. ¿Listo? Bueno, el colon pues es la mayor fracción del intestino, ¿cierto? La principal función es convertir toda la materia que ha quedado en heces fecales. ¿Listo? Eh, entonces, ¿qué hace este? Entonces, con las bacterias que hay en su interior, que es lo que se conoce como la flora intestinal, estas bacterias empiezan a consumir esa materia orgánica y a desintegrarla hasta que finalmente pues queda como ese desecho, le absorbe todo el agua posible, listo, la aprieta esa materia y la contrae hasta que absorbe y la deja totalmente seca y le quita toda el agua la reenvía al cuerpo para que sea nuevamente aprovechada. ¿Listo? Adicional a eso produce vitaminas K y vitamina C gracias a que las bacterias se están alimentando de estos restos de materia y las están produciendo como sustancias de desecho para ella, pero que al final son sustancias buenas para nosotros. Por eso la flora intestinal es tan importante en nuestro organismo, ¿listo? Y adicional, esas mismas bacterias también generan anticuerpos que se liberan para que nosotros para que cuando ingresen bacterias a nuestro cuerpo como el E. coli, que está dentro de las heces fecales, las podamos combatir antes de que nos generen mucho daño, ¿listo? Vamos a tener en cuenta que como una de las funciones del colon es absorber el agua, por eso es que cuando nos da diarrea lo primero que tenemos que hacer es eh, hidratarnos constantemente. ¿Por qué? Porque la diarrea, ¿cierto? Es la eliminación de todo ese contenido del colon sin ser procesado. O sea que todo el agua que había se libera generando unos procesos de deshidratación. Por eso nosotros podemos morir de una diarrea, no por la diarrea como tal, sino por la deshidratación que se produce al eliminar toda el agua que debería en realidad haber sido reabsorbida por ese intestino y reenviada a nuestro sistema en general, a la sangre, para que pues nuevamente entre en ciclo y sea aprovechada. ¿Listo? Bueno, tenemos que el recto es el último tramo del sistema digestivo, entre 15 y 20 centímetros, insisto, tallas, ¿cierto? Su función principal es recoger ya todos los residuos cuando han sido eliminados, cuando se les ha quitado toda la cantidad de agua suficiente y ahí pues ya ha finalizado el proceso de digestión de alimentos. Ya ahí es donde se empiezan a compactar y se forman lo que conocemos como las heces fecales y ahí se van almacenando hasta que este recto, ¿cierto? Se llena, ¿listo? Y da el impulso para la excreción, ¿cierto? Bueno, y luego tenemos el ano, es la abertura del tracto digestivo, siendo el extremo opuesto de la boca, y su función principal pues es permitir la expulsión de las heces fecales y la retención de los gases, ¿listo? Entonces, ese tiene un músculo que se llama el esfínter anal, que tiene la capacidad de abrirse y cerrarse, ¿cierto? A voluntad, permitiendo pues la salida tanto de gases como de las heces fecales como tal. Y así pues está conformado pues nuestro sistema digestivo. ¿Listo, muchachos? Entonces, nada. Ahorita pues cualquier pregunta pues me la pueden hacer por el grupo.